A lo largo de la historia, las civilizaciones han medido el tiempo de muchísimas maneras, pero hay un solo elemento que parece desafiar por completo la entropía de los siglos: la semana de 7 días. Hoy vamos a adentrarnos en una investigación forense, histórica y científica sobre una de las preguntas cronológicas más fascinantes que existen. Y la pregunta es esta: ¿se puede probar, con ciencia en mano, que el sábado de hoy, ese séptimo día que marca nuestro calendario actual, es exactamente el mismo que observaban las culturas en la antigüedad profunda? Para responderlo, vamos a dejar a un lado los debates teológicos y nos vamos a centrar puramente en los datos duros, los registros astronómicos y la evidencia documental. Para empezar, quiero que imaginemos una asombrosa paradoja histórica. Imaginemos despertar un día y descubrir que el calendario, literalmente, ha saltado 10 días hacia el futuro. Parece el inicio de una película de ciencia ficción, ¿verdad? Pero bueno, esto ocurrió de verdad durante la adopción del calendario gregoriano. Y aquí está el detalle que hace explotar la cabeza. Aunque esos 10 números simplemente desaparecieron de la existencia, la secuencia ininterrumpida de los días de la semana se mantuvo intacta. No se perdió ni un solo latido cronológico en esa transición. Para resolver este rompecabezas, nuestra ruta científica será la siguiente. 1. Calendario contra ciclo semanal. 2. La precisión de la astronomía. 3. Evidencias históricas y culturales. 4. La pregunta de si pudo perderse el ciclo. Y 5. El veredicto científico actual. Empecemos con el punto 1. Calendario contra ciclo semanal. La diferencia fundamental. Y este es el primer gran cambio de paradigma que debemos hacer. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Cuando el Papa Gregorio XIII introdujo su reforma, se decretó que al jueves 4 de octubre de 1582 le seguiría inmediatamente el viernes 15 de octubre. Así de drástico. La Enciclopedia Británica confirma que, aunque esta reforma ajustó los números del mes para alinear los años con los equinoccios, no alteró en lo absoluto la secuencia semanal. Es decir, el jueves siguió siendo seguido por el viernes. Los humanos cambiaron los números del calendario, claro, pero el ciclo semanal simplemente los ignoró por completo y continuó su marcha. Básicamente, el calendario es una construcción matemática que intenta medir los años solares, y por eso requiere constantes ajustes humanos, como los años bisiestos. Pero el ciclo semanal es otra historia. Es sencillamente contar del 1 al 7 sin parar. Opera con total y absoluta independencia de los meses lunares o las fechas numéricas. Mientras los números del calendario han bailado caóticamente a lo largo de los siglos, esta cadena de 7 eslabones jamás se reinició. Pasamos ahora al punto 2, la precisión de la astronomía y los cálculos retroactivos. Elevamos nuestro análisis desde la Tierra hacia las estrellas. Y es que aquí la evidencia se vuelve abrumadora. La ciencia moderna tiene esta capacidad asombrosa, casi mágica diría yo, de calcular hacia atrás los días de la semana con un margen de error literalmente inexistente. Los astrónomos usan las inquebrantables leyes de la mecánica celeste. Gracias a los prodigiosos datos que tenemos de la NASA, podemos fechar eclipses antiguos con una precisión de minutos. Y como muchos documentos de la antigüedad conectan eventos históricos o días festivos con eclipses y fases lunares específicas, los astrofísicos de hoy pueden sincronizar perfectamente la cronología de la antigua Babilonia con nuestro reloj actual. Es, en esencia, como tener una máquina del tiempo matemática. Todo este rigor analítico nos lleva a conclusiones definitivas. Como bien lo establece Jean Muse, que es un astrónomo moderno famosísimo por sus algoritmos ultra estrictos, la secuencia semanal ha permanecido continua a través de los siglos. Procesando cronologías de milenios enteros mediante modelos retroactivos, el veredicto desde la astrofísica es innegable. No hay un solo dato empírico en todo el cielo nocturno que sugiera la más mínima interrupción del ciclo aquí en la Tierra. Ahora vamos al punto 3, evidencias históricas y culturales. El testimonio de las civilizaciones. Descendemos de la astronomía para ver cómo se comportaban las masas humanas. Encontramos un fenómeno de paralelismo cultural que es fascinante. Tras la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, el pueblo judío se dispersó por Europa, África y Asia. En paralelo, los primeros cristianos también comenzaron a esparcirse por el mapa. Si analizamos documentos antiguos como el Talmud judío y textos cristianos del siglo I, vemos que estos grupos desarrollaron diferencias teológicas profundas y hasta antagónicas. Sin embargo, todos compartían exactamente la misma sincronización cronológica de qué día caía en sábado. Pensemos en esto. Para que grupos tan desconectados y opuestos preservaran el mismo siglo exacto, el reloj semanal de la civilización tuvo que haber seguido latiendo al unísono en todo el mundo.
Y la evidencia es clarísima, incluso dentro del mismísimo Imperio Romano. Al principio, los romanos ni siquiera usaban 7 días. Tenían un ciclo de mercado de 8 días llamado nundinum. Pero poco a poco, la tremenda eficiencia de la semana de 7 días los conquistó y se volvió el estándar hacia el siglo I. De hecho, cuando el emperador Constantino el Grande emitió su famosa ley en el año 321, legislando sobre el Día del Sol, no estaba inventando una semana nueva. Para nada. Simplemente estaba reconociendo un día específico dentro de un ciclo de 7 días que ya estaba súper arraigado en el tejido social del imperio. Lo que nos trae de frente al punto 4. ¿Pudo perderse el ciclo? La imposibilidad estadística. Porque siempre es sano tener un poco de escepticismo científico. ¿Qué pasaría si toda la humanidad simplemente cometió un error colectivo y perdió la cuenta? Bueno, para que el ciclo se hubiera perdido, tendría que haber ocurrido una amnesia global instantánea. Judíos, romanos, griegos, persas, cristianos y árabes en distintos continentes habrían tenido que equivocarse exactamente el mismo día, saltándose un día o repitiéndolo todos al mismo tiempo. Y considerando que en ese entonces no había grupos de WhatsApp ni satélites para coordinar semejante error mundial, hablamos de una imposibilidad estadística descomunal. Hipótesis colapsada por completo. Ahora, en nuestro mundo moderno, a veces surge la duda sobre la línea internacional de cambio de fecha, pero las matemáticas del tiempo resuelven esto rapidísimo. Si dos personas viajan por el mundo en direcciones opuestas, sus fechas numéricas podrían desfasarse un poco al cruzar el Pacífico. Sin embargo, el ciclo de 7 días a nivel local, sin importar en qué punto geográfico estén, permanece impecablemente coherente. La línea de fechas solo gestiona la geografía civil, nunca destruye la secuencia ininterrumpida de la semana. Y así llegamos al punto 5, el veredicto científico actual, el consenso académico de todo este análisis forense. Si nos detenemos a contemplar la resiliencia de esta simple idea de 7 días, es de no creer. Sobrevivió de manera intacta a la caída de Babilonia, a la disolución de Roma, a 2 guerras mundiales y a migraciones masivas. Sobrevivió a los decretos de los papas y a los caprichos de emperadores que intentaron alterar la cronología humana, como Julio César. A través de toda la extrema violencia y el caos de nuestra historia, este frágil hilo de 7 unidades jamás se cortó. Hasta el Observatorio Naval de Estados Unidos confirma que el conteo de los días julianos preserva perfectamente esta secuencia histórica hasta este preciso segundo. Para sellar esta investigación, el historiador y sociólogo Evitar Zerubabel encapsula el consenso académico a la perfección. Él clasifica la semana de 7 días como el ciclo social continuo más estable de toda la historia humana, y expertos en cronología histórica como Jack Finnegan concuerdan firmemente en que no existe absolutamente ninguna prueba de una interrupción. El veredicto científico es inequívoco. Tenemos una base empírica irrefutable para afirmar que el sábado moderno es, con total y absoluta precisión, el mismo séptimo día de la antigua Edad Profunda. Y todo esto nos deja con una interrogante bastante profunda para pensar. Si los mayores imperios de la historia terminaron hechos polvo y los calendarios diseñados por las mentes más brillantes tuvieron que ser desechados o reformados, ¿qué nos dice sobre nosotros, sobre la humanidad, el hecho de que nuestra adherencia a un simple conteo ininterrumpido de 7 días haya perdurado victorioso a través de los milenios? Es una idea increíble. Dejamos esta provocadora reflexión sobre la mesa y nos escuchamos en la próxima inmersión en los datos.